tardes, amigos televidentes de Visión Global. Les habla, por supuesto, el diputado Américo de Gracia. Esta ha sido una semana intensa la que pasó, toda vez que tuvimos la oportunidad de acompañar a la diputada María Corina Machado, una comisión compuesta por el doctor Alfredo Weil y el arquitecto Humberto Villalobos. Con ellos estuvimos en Tegucigalpa, la capital de Honduras, donde pudimos compartir con el pueblo hondureño, pudimos disertar en el Congreso de la República de Honduras. Una interesante experiencia, toda vez que allí se presentó el caso Venezuela. Venezuela, un país lamentablemente donde sus autoridades están ilegitimadas. Y fíjense que hablo en plural, sus autoridades ilegitimadas. Me refiero no solamente a la inconstitucionalidad legítima y legal del señor Maduro al frente de la presidencia, dado el fraude electoral cometido el 14 de abril pasado en contra del pueblo venezolano, por supuesto, representado en la figura del máximo líder político democrático en estos momentos, Enrique Capriles Radonsky. Todo esto fue expuesto en una exposición, y valga la redundancia, de María Corina Machado, de 20 minutos, en la plenaria, en el cierre, por cierto, de la plenaria de el Congreso de Honduras. Pero cuando decíamos y hablábamos en plural, no nos referíamos solo al caso de Nicolás Maduro. También debemos hablar de que más de la mitad de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia están al margen de la ley y de la Constitución. Se les venció su periodo. La Asamblea Nacional, que es el órgano rector que debería, se supone, escoger a los nuevos magistrados con las 3/4 partes de la composición de la Asamblea, no lo ha hecho. Lo que evidencia, pues, que ese Tribunal Supremo de Justicia ya también es tan ilegítimo como Maduro. Luego tenemos la composición del Consejo Nacional Electoral, una composición que obviamente también está al margen de la Constitución y en consecuencia al margen de la ley. ¿Por qué? Porque 3 de sus 5 miembros también se les venció el periodo y sería en todo caso la Asamblea Nacional a quien le correspondería eventualmente escoger los nuevos rectores, conforme también a la mayoría calificada, a las 3/4 partes de los miembros de esta Asamblea Nacional. Pero hay un caso adicional que ya tiene 3 años prácticamente desde que murió el anterior Contralor General de la República, que obviamente no ha sido sustituido. Y esta es también otra deuda que tiene la actual Asamblea Nacional de nombrar esta autoridad, vale decir, el Contralor General de la República. No hay quien controle, no hay, para los efectos legales, para los efectos constitucionales, quien dirija y controle de manera legítima el órgano superior electoral venezolano, y por supuesto tampoco tendríamos unos administradores o rectores de justicia en buena lid o alineados en la Constitución. Estos son, adicional al señor Maduro, entre los casos pues que se expusieron en esta gira que hiciéramos por la República Hermana de Honduras. Hubo también el planteamiento de la persecución sistemática a
el movimiento estudiantil, al movimiento sindical, que se le desconoce, y a los gremios en general, profesores universitarios, colegios de profesionales como el caso de la Federación Médica Venezolana. Todos estos casos fueron expuestos en distintos escenarios, no solamente en el Congreso de la República de Honduras, donde hablamos, sino también a los distintos partidos que hacen vida democrática dentro de la República hondureña. Con líderes estudiantiles de las distintas universidades también nos reunimos, con venezolanos que hacen vida activa en la República de Honduras y de manera específica en Tegucigalpa. Esto complementa un promedio de unas 30 misiones que han dirigido o hemos dirigido los parlamentarios de la Mesa de la Unidad Democrática en la Asamblea Nacional hacia distintos países, no solamente Honduras, otros colegas diputados estuvieron en México, en Colombia, en Perú, en Panamá, en Chile, en Argentina, hasta en Nueva Zelanda. Por supuesto, en mi caso particular, junto con Andrés Velázquez, estuvimos en Holanda, estuvimos en Alemania, otros estuvieron en España, en Francia. En fin, estas giras tienen el propósito de dar la cara por Venezuela, de transmitir de manera cierta y de manera fehaciente lo que está aconteciendo en el territorio venezolano, al margen de la Constitución, al margen de las leyes, al margen de la cultura democrática y en violación al respeto institucional que nos debemos. Por supuesto, el punto de quiebre estuvo en la violencia registrada en el Parlamento Nacional, porque ya eso sería también el desconocimiento de la vida parlamentaria y en consecuencia de la legitimidad de quizás el único órgano de poder en estos momentos constituido de manera legítima. Y ojo que no exagero. Fíjense ustedes, el periodo de los alcaldes está vencido, de manera que todos los alcaldes que de alguna manera ejercen, de alguna forma están ilegitimados en el tiempo y de acuerdo a la Constitución. El caso de los parlamentarios locales, los concejales, aún es peor, porque ya tienen 2 periodos constitucionales vencidos y no ha habido todavía un proceso electoral que lo sustituya, salvo el previsto el 8 de diciembre próximo. Pero hago el comentario porque en la posición en la que estaba el oficialismo, el régimen, al desconocernos a nosotros, al violentarnos nuestros derechos como parlamentarios, al colocarnos al margen de la vida diaria del Parlamento, al prohibirnos el derecho de palabra o desalojarnos prácticamente de las distintas comisiones, estábamos virtualmente ante un golpe de Estado por parte del régimen y del gobierno nacional. De manera que todo esto ha servido para advertir y alertar a los órganos y a los organismos de carácter nacionales e internacionales, la OEA, la ONU, la OIT, UNASUR, Pacto Andino, que de alguna forma hacen vida común con nosotros los venezolanos. Pero hubo un detalle que preocupó muchísimo a los hermanos hondureños. Ante una situación como la que está viendo Venezuela, donde no hay papel higiénico, hay desabastecimiento, la inflación es la mayor, sin duda, de América y cuidados y del mundo, que ronda entre los 20 y 26%, solamente en un mes, el mes pasado tuvimos una inflación de 6.1%, nos coloca
decían los hondureños, en una situación delicada, por lo que Venezuela es su principal proveedor de petróleo de acuerdo al pacto de Petrocaribe. La primera cosa que le queríamos decir y le queremos decir a nuestros hermanos hondureños, igual que todos los países de Centroamérica, es que ese pacto, ese convenio, no nace con Chávez. Quizás el nombre de Petrocaribe nace con Chávez, por esa manía de cambiarle institucionalmente, por aquello del complejo de Adán, de ser los primeros en todo, de ponerles que creyendo que cambiando los nombres de las instituciones, de los organismos, etcétera, cambiarían la historia. Pues esa ayuda económica, ese compromiso venezolano con los países del Caribe, y se inició con el Pacto de San José en 1980 entre México y Venezuela para proveerle de petróleo a los países centroamericanos y del Caribe. De manera que queremos desmentir, como lo hicimos también en Honduras, que este pacto naciera de alguna forma o de alguna manera con este régimen. Y por supuesto, Venezuela toda la vida ha honrado sus compromisos. Sea el régimen que sea el que haya hecho o firmado estos compromisos. Venezuela siempre ha sido una república seria y por supuesto lo va a seguir siendo. Y vamos a honrar estos compromisos. La Mesa de la Unidad Democrática, nuestro líder Enrique Capriles Radonsky, los que formamos parte de esta alianza democrática, tenemos un serio compromiso en esto de saberlo honrar. Ahora, es difícil decirle hoy a los hondureños y a los centroamericanos, a quienes se les provee de petróleo, o no decirles en todo caso la verdad. Y la verdad es que en Venezuela, gran parte, por lo menos el 20% de la gasolina que consumimos, del combustible consumido internamente dentro de Venezuela, proviene de los Estados Unidos. Mal pudiéramos entonces nosotros tener la fuerza económica para honrar compromisos cuando en efecto no podemos cubrir ni abastecer nuestro propio mercado. Así se ha arruinado el gran aparato productivo venezolano. Y hablando de ruinas, ya dicho pues, o rendido este primer informe, vamos a tratar de hacer una composición en forma de video para próximos programas de toda esta gira que hicimos, pero hablando de ruinas, la que hoy se encuentra el parque industrial más importante facturado por estado alguno en América. Estoy hablando justamente de nuestro parque, desde Guayana, el parque industrial de Ciudad Guayana, la zona matancera, la zona de Matanzas, donde están ubicadas las industrias básicas y estratégicas del hierro y del aluminio. Ferrominera es una de las fábricas o de las industrias pioneras del hierro. Jamás había dado pérdidas. Tenemos más de 7 años advirtiendo el deterioro no solamente productivo, sino también el deterioro que guarda relación con los actos ilícitos y de corrupción administrativa. Concretamente, la acusación siempre se hizo contra el presidente de esa empresa, Radwat Sawat. Sin embargo, nunca se atendió dicha acusación. Se dijo, se repitió, el diputado Andrés Velázquez hizo un conjunto de precisiones en torno a los niveles de corrupción y fueron siempre calificadas el propio sindicato, los diarios, los distintos diarios, pero sobremanera quiero hacer un reconocimiento público al diario El Correo del Caroní, a quien
por supuesto, hizo muchísimos trabajos de investigación. Al periodista Damián Prat, columnista, escritor de libros en relación a este milagro al revés que ha ocurrido en Guayana, estos señores volvieron sal y agua la productividad y la industria pionera del hierro en Guayana, como es el caso de la Ferrominera Orinoco. Esto es preocupante porque ahora sale el señor Sabac de la administración de la Ferrominera y es encarcelado. ¿Qué pasa con aquellos que nos decían que éramos unos guarimberos porque protestábamos por eso? Se metió preso a Rubén González, incluso cuando Rubén González, dirigente, secretario general aún hoy de la Ferrominera Orinoco, por segunda vez consecutivo, lo pusieron preso, lo condenaron prácticamente a cárcel, todavía está bajo régimen de presentación en los tribunales, le aperturaron un nuevo juicio, se le criminalizó, hubo hasta actos de sicariato en el portón de la Ferrominera Orinoco, en medio de esa trifulca y de acusaciones cuando se decía que estaban desangrando la Ferrominera Orinoco. Se hizo caso omiso. Hoy, ante el drama que vive la Ferrominera, de no poder pagar su nómina, de tener que echar manos a el ahorro del Banco Central o a los ahorros y a la producción petrolera para poder pagar la nómina de una industria que antes no solamente era sustentable, sino que hasta se daba el lujo de pagar los déficits de otras empresas que siempre fueron deficitarias, como el caso de Alcasa, o en las ocasiones deficitarias de Minerven, o la misma Sidor. Todo esto es para la profunda reflexión de lo que ocurre en Guayana, de lo que ocurre con sus empresas básicas, de lo que ocurre en el mundo sindical. Este es un régimen que desconoce absolutamente a todo aquel gremio, asociación, sindicato, federación que le contraríe, que le diga cosas distintas a las que ellos quieren oír. Y para ello usan cualquier metodología. Primero, la del soborno, la del halago, la del chantaje. Luego entran a fases como la del sindicalismo paralelo. Y cuando nada de esto funciona, recurren también a la criminalización, al enjuiciamiento. Y si por alguna razón esto tampoco funciona, entonces aterrizan en el sicariato sindical, que no es cualquier cosa. Ya van 188 homicidios vinculados al sicariato sindical. Y de esto nosotros hemos responsabilizado de manera directa a Francisco Rangel Gómez. Y la gente se preguntará ¿por qué? Bueno, ellos tienen que explicar cómo es que antes del año 2005, y fíjense ustedes la fecha, antes del año 2005, cifras absolutamente ciertas, 188 homicidios vinculados al área sindical solo en Guayana, solo en las industrias periféricas de las básicas, en el área básicamente de la construcción, se producen justamente al señor Rangel Gómez llegar a la gobernación del Estado Bolívar, año 2005. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el objetivo de esta política de sicariato sindical? Toda la vida, el sindicato de la construcción fue controlado, manejado por dirigentes o bien de Acción Democrática o bien de COPEI, incluso en la era del oficialismo y de este régimen. Rangel Gómez partió esa historia y la partió a sangre, sudor y lágrimas. ¿Cómo? Primero hizo escoltar
a su dirigencia sindical con delincuentes vinculados a la cárcel de Vistahermosa, a pandillas que fungieron en ese momento como guardaespaldas del movimiento sindical oficialista. Posteriormente, estas pandillas hicieron un quítate tú para ponerme yo. Prácticamente desalojaron al mundo o a la dirigencia, estoy hablando de la dirigencia del mundo de la construcción, para ellos asumir los puestos predominantes en el área del sindicalismo de la construcción. Ese es el origen del sicariato en Guayana, ese es el origen de los 188 homicidios donde no hay culpables, donde no hay responsables, donde hay una absoluta impunidad que guarda relación, por cierto, con lo denunciado en Honduras. Y me perdonan y me permiten hacer el vínculo, porque resulta que nosotros estamos diciendo justamente que en ese mundo y en ese camino a la ilegitimidad, ellos han utilizado todo tipo de instrumentos políticos, legales, jurídicos e incluso, lamentablemente, la violencia y la muerte. Eso es parte de todo lo que hoy, lamentablemente, se vive en Guayana de esta forma, de esta manera, de barbarie política aunada pues a la corrupción. Como lo dijimos también, y ya esto para concluir, la semana pasada estuvimos en la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional y allí hicimos la exposición en relación al tema, en relación al área que tiene que ver con la segunda acusación hecha contra Francisco Rangel Gómez por la venta de 133 vehículos que fueron vendidos como chatarras y que a la semana siguiente fueron vendidas como carros de lujo por los supuestos compradores a la gobernación. Esta denuncia fue conocida por la Contraloría, pero también la llevamos a la Fiscalía General de la República. Y esta semana pretendemos introducir la tercera denuncia, que, para no adelantar, para no quitarle también el factor de la sorpresa, la daremos a conocer en los próximos días y de los cuales ustedes serán testigos a través de este canal de Visión Global. Fue el programa Desde Guayana y les habló a todos ustedes el diputado Américo de Gracia.